Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este año llega cargado de cifras alarmantes. 85.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2023, 3.897 de ellas en América Latina y el Caribe, es decir, 11 asesinatos por razones de género cada día. Para analizar el panorama en la región vamos a conectar con Daniela Rojas Molinas, coordinadora de Policarpa, la clínica de justicia ambulante de la ONG Temblores. ¿Qué tal? Bienvenida a France 24. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Aún en 2024 hablamos de numerosos territorios de América Latina donde la cultura machista se mantiene. ¿Qué factores hacen que haya tantos feminicidios en toda la región? Son muchísimos factores. Yo siento que la situación de violencia contra las mujeres es una situación que está súper generalizada en Colombia y en los diferentes países de América Latina y pues obviamente en el mundo. Y esta es una de las afectaciones de derechos que son más transversales, generales y además naturalizadas en nuestra cultura. Las cifras de hecho de violencia contra las mujeres son súper alarmantes. Entonces, por ejemplo, en el primer semestre de 2024 las cifras nos muestran que se han presentado un total de 2.128 feminicidios en 16 países de América Latina y el Caribe. Y si uno se pone a hacer pues un balance sobre estas cifras de feminicidios, esto lo que representa es que se están dando un feminicidio cada 2 horas en estos 16 países. Y bueno, la situación también de violencia contra la mujer en Colombia tiene unas cifras que son extremadamente alarmantes. De hecho, desde enero de este año hasta octubre se presentaron 745 casos de feminicidios en Colombia, según pues, el Observatorio Colombiano de Feminicidios. Entonces, esto lo que nos muestra es que a pesar de que en Colombia y en América Latina existan un montón de instrumentos, de normas, de políticas que buscan erradicar la violencia contra las mujeres, esto sigue siendo pues un factor que está muy generalizado en nuestra cultura y que pues también responde a diferentes situaciones de violencia que están pues muy instaurados en nuestra sociedad. Daniela, siempre hablamos en esta fecha que se conmemora todos los años de las cifras alarmantes, pero justo antes en el espacio de economía nos daban el dato de que la financiación para erradicar esta problemática ha caído un 13% en los periodos de entre 2018, 2019 y 2020, 2021. ¿Podríamos decir que en vez de avanzar vamos retrocediendo en este aspecto como sociedades? Creo que hay un tema que es muy importante tener en cuenta y es que ciertamente en los diferentes países de la región se está avanzando para poder erradicar la violencia contra las mujeres, pero esta es una situación estructural que requiere de absolutamente el esfuerzo de la sociedad en todos sus frentes. Entonces, por ejemplo, yo lo pienso en el ámbito judicial y en el ámbito de la administración de justicia. Algo que pasa muchísimo es que pues existe esta obligación por parte de las autoridades judiciales de erradicar la violencia contra las mujeres, pero eso es algo que tiene que estar acompañado de diferentes políticas para poder hacer que quienes administran justicia pues estén capacitadas para poder atender este tipo de violencias. Entonces, es una situación que requiere, pues no solamente, por ejemplo, de políticas, de leyes, de cambios normativos, sino también de presupuesto para poder hacer capacitaciones periódicas, pero también de cambios estructurales en las formas en las que percibimos este tipo de violencias que, como estaba diciendo anteriormente, están muy naturalizados en nuestra sociedad. Mi siguiente pregunta tiene que ver justamente con ese tema, con la justicia. ¿Qué pasa con la impunidad? Expertos aseguran que en la mayoría de los feminicidios los responsables no enfrentan ningún tipo de castigo. Claro, pues algo que pasa con el sistema de administración de justicia es que el sistema de administración de justicia es un sistema que históricamente ha sido diseñado por y para hombres y es un poco también lo que pasa en general frente a la aplicación de los sistemas normativos en los que vivimos. Entonces, algo que pasa muchísimo de mujeres que han sido víctimas de violencia es que pues estos sistemas de administración de justicia nunca han pues preocupado sus esfuerzos por escuchar sus voces, por escuchar pues también los contextos de violencia en los que vivimos, por aplicar enfoques diferenciales. Entonces,
pues esa lamentablemente es la realidad de las personas, pues mujeres que son víctimas de violencia y que se enfrentan diariamente a la administración de justicia y que eso termina pues repercutiendo en altas tasas de impunidad. La OMS dice que entre el 63 y el 76% de las mujeres en América Latina han sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas o familiares en algún ámbito de su vida. ¿Cómo se garantiza una transformación para que este flagelo comience a disminuir? O sea, ¿qué podemos comenzar a hacer como sociedades? Creo que reconocer que los sistemas en los que vivimos son sistemas que todavía incorporan unas lógicas machistas y patriarcales. Creo que pues esa es una de las vías en las que más tenemos que movernos para poder erradicar estas violencias, pero yo creo que también es pues no trivializar las violencias que ocurren día a día contra las mujeres. Entender que estas son violencias que son generalizadas, que afectan diariamente a las personas y que los sistemas de administración de justicia tienen que ser conscientes de la necesidad de aplicar enfoques de género en la forma en la que administran justicia, o que las autoridades que atienden las violencias basadas en género también tienen que tener conciencia sobre la importancia de la aplicación de una lectura de género para poder entender estas violencias. Daniel, en Colombia existe un caso que ha causado indignación y es el de Virgelina Aguiar, una campesina del centro del país que mató a su violador y en segunda instancia fue condenada a más de 28 años de prisión. Esa sentencia fue revisada por la Corte Constitucional gracias a un trabajo en conjunto con Temblores, la ONG en la que vos haces parte. Contanos más de ese caso y de alguna manera un reflejo de lo que puede ocurrir en la región. ¿Qué precedente está marcando? Sí, pues este es un caso histórico porque es un caso donde la Corte Constitucional pues estudió el caso de Virgelina Aguiar. Virgelina es una mujer que vivía pues en Ibagué al momento de los hechos en el 2000 y era madre de 3 hijos menores de edad. Y en su momento, en el 2000, ella estaba pues enfrentando una situación económica bastante complicada. Entonces, la familia de su esposo pues le dijeron que podían ayudarle y se fue a trabajar con con el sobrino de su suegra. Y en ese momento, cuando Virgelina pues se fue a trabajar allá, empezó a ser víctima de todo tipo de violencias por parte de el hombre pues que la acogió y que era pues el dueño de una fama de carne. En su momento pues lo que pasó fue que Virgelina empezó a ser víctima de acoso por parte de Virgilio, que era su agresor. Ella le dijo que pues no iba a aceptar eso, pero Virgilio la empezó a hostigar y la empezó a amenazar diciendo que le iba a decir a toda la familia que ellos estaban sosteniendo una relación a pesar de que eso era falso. Y una noche, ya después de un tiempo que Virgelina pues se había mudado a la ciudad de Ibagué, salieron esa noche y fueron a dejar a los hijos de Virgelina a otro lugar. Y esa noche, ya cuando estaban volviendo, Virgilio, pues su agresor, le dijo que no le iba a decir cuál era el paradero de sus hijos hasta que no accediera a tener relaciones con él. Y ella accedió y después de eso él volvió a manipularla y a chantajearla para volver a tener relaciones con él, y fue ahí cuando pues se dio el crimen. Este es un caso que es muy relevante porque la Corte Constitucional terminó seleccionando este caso y terminó tomando una decisión histórica para los derechos de las mujeres, porque reconoció que en su caso se desconoció por completo la aplicación del enfoque de género, y también reconoció que en este caso en específico se habían aplicado estereotipos de género que dieron lugar a que ella la condenaran. Inicialmente a ella la habían condenado a 8 años y 4 meses de prisión, Daniela. pero ella... ¿Aló? Sí, Daniela, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por tu participación y esperamos seguir conversando más adelante sobre este caso que sí nos ha llamado la atención, y gracias por traernos estas reflexiones también al espacio. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos.